¿Cómo están? Muy buenas noches. Edición central de TNU Noticias. Títulos informativos de esta jornada. El presidente José Mujica está descansando en Madrid y su estado de salud es bueno. El propio mandatario dijo a TNU Noticias que se acumuló el cansancio producto de los viajes y las intensas jornadas de trabajo. En diálogo con TNU Noticias, el presidente destacó los logros de la gira, dio detalles de su encuentro con el Papa Francisco y habló sobre la educación y se refirió a las cartas de Amodio Pérez. El Ministerio de Vivienda lanzó un plan de acceso a hogares para personas solas, parejas y familias. El Banco Hipotecario financiará el 90% del valor del inmueble y el Ministerio de Vivienda subsidiará la cuota. De acuerdo a un estudio, Uruguay posee un promedio de un arma de fuego cada 3 habitantes, colocándose en situación similar a países en conflicto como Irak. COFE decidió la realización de un paro general de 24 horas para el próximo 25 de junio, en reclamo de un aumento presupuestal en la próxima rendición de cuentas. El directorio del Partido Nacional convocará un acto conjunto de todos los precandidatos presidenciales de esa colectividad política. En un operativo histórico, Brasil blinda sus fronteras con 35.000 militares. La presidenta Dilma Rousseff anunció el despliegue en los límites con Perú, Venezuela, Argentina, Paraguay, Colombia, Bolivia y Uruguay. El profesor Ricardo Piñeirúa analiza la final del campeonato uruguayo y la previa del partido entre Francia y Uruguay. El presidente de la República, José Mujica, ya está en Madrid descansando y en buen estado de salud. No viajará a Italia, donde tenía prevista una visita oficial a Nápoles y a Roma, y permanecerá 2 días en la capital española antes de emprender el viaje de regreso a Uruguay previsto para el día miércoles. Vemos el primer informe de nuestras enviadas Andrea Tavares y Silvana Sosa. El presidente José Mujica está a esta hora en Madrid, permanecerá allí hasta el próximo miércoles. Estas 48 horas aprovechará para descansar en la residencia del embajador Francisco Bustillo. El presidente, que está desde el 22 de mayo en gira, primero en China y luego por varios lugares de España, un cansancio que ha ido en aumento y que ha determinado que su doctora personal decidiera en el día de ayer suspender la última etapa de la gira en recorrida por Italia para evitar que ese cansancio provoque males en su salud. Hoy le preguntamos al presidente Mujica cómo se sentía. No, la verdad, nosotros no tenemos ningún problema orgánico grave ni nada por el estilo. El problema es que se fueron acumulando y acumulando y acumulando las horas de sueño no dormido, la irregularidad que suponen los cambios de horarios, todo eso, y sentimos que era prudente parar y valía la pena no forzar más la máquina, porque ya le habíamos sido bastante imprudentes. Mujica se refirió a lo obtenido en la gira. Creo que en general el viaje ha sido positivo. Para los que tienen criterio de almacenero y sacan cuenta el contado, les tengo que decir jocosamente que todos los gastos están cubiertos y hay ganancias solamente con la donación de China para usted. Así que no se preocupen, que no se perdió plata, al contrario. El primer país que visitó Mujica fue China. Lo de China era impresionante. El progreso económico de China es apabullante. Pero yo no quisiera vivir en China. No es un modelo de sociedad que la entusiasma. Para nosotros creo que sería insoportable, porque cualquier esquina parece la salida del Estadio Centenario. El mandatario relató cómo fue su encuentro con el Papa Francisco. Yo no conocía a ningún otro papa, nunca tuve una conversación. Pero este señor se las trae. Sé que, por ejemplo, él no vive donde vivían los papas ya. Él vive en una especie de pensionado que hay atrás. Y sé que llegó a Roma con 3 o 4 calzoncillos y un par de zapatos, y se lavaba los calzoncillos todas las noches y mandó a remendar los zapatos. Son pequeñitas cosas.
Sobre su recorrido por País Vasco, el mandatario se refirió a la identidad de los vascos. Es una de las partes más desarrolladas de España. No hay duda que tienen una identidad propia, que además hacen ostentación de ello y afirmación. Al gobernador no le llaman gobernador, tiene su nombre. Y así todo. Son vascos, bueno, más no me conviene decir. Cantidad de cosas que siguen trabajando. En la entrevista con nuestras enviadas, el presidente José Mujica también habló de otros temas. Elogió el modelo educativo de la Universidad de Mondragón, habló del conflicto con los docentes uruguayos y sobre las cartas de Amodio Pérez. Uno de los lugares visitados por el presidente fue la Universidad de Mondragón, que es privada de iniciativa social, perteneciente a la Corporación Mondragón, líder mundial en cooperativismo. Mujica dijo que es posible tomar como ejemplo esa gestión. Creo que los convenios hechos con otras instituciones nos van a abrir puertas para mandar gente a estudiar a algunos lados y recibir. Y esas son cosas que no dan un beneficio en lo inmediato, pero que ayudan bastante al país. En este marco, Mujica habló sobre el conflicto docente. Está bien, tiene razón. Todo el mundo quiere ganar más. Y como está la rendición de cuentas, se está moviendo. Y bueno, no encuentran otro camino de moverse que hacer un poco de paro y todo lo demás. Nadie me va a sacar una palabra de ira o de odio. Pero damos lo que tenemos. Y lo que no tenemos no lo podemos inventar. Sobre el final de la entrevista consultamos a Mujica sobre qué remueve las últimas declaraciones de Amodio Pérez. Nada. Por mi estructura mental y mi forma de pararme frente a la vida, se tienen que dar cuenta que yo no vivo para atrás, vivo hacia adelante. Nada. Los que están dando vueltas alrededor de la columna, que se entretengan alrededor de la columna. Yo tengo otra manera de ver la vida. Más adelante volveremos con más informes de nuestras enviadas a la gira presidencial. Les contamos ahora que los trabajadores de la Administración Central van a detener sus actividades por 24 horas el próximo 25 de junio. Piden que sus reclamos sean atendidos en la próxima rendición de cuentas. José López, secretario general de COFE, aseguró que comenzaron asambleas en diferentes ministerios, al tiempo que está previsto para el miércoles 12 de junio un paro general de la salud pública. López agregó que estas medidas se suman al paro general previsto para el 25 de junio. Tanto el día 7 tenemos Consejo de Rama, como el día 14 Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, que si no hay alguna modificación, no solo vamos a profundizar, diríamos, a concretar ese paro del día 25 que ya estamos anunciando, sino que el 20 vamos a ir a una Asamblea Nacional de Delegados para ya empezar a implementar todo un plan de acción para los meses subsiguientes, donde se va a estar discutiendo la rendición de cuenta en diputados y también cuando pase al Senado. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado reclaman mejores condiciones laborales, mejoras salariales, así como ingreso de más personal de cara a la próxima rendición de cuentas. Tener una mejor redistribución de la riqueza y que esa mejor redistribución de la riqueza, uno de los instrumentos más importantes que tiene para llegar a los trabajadores es el aumento del salario, y que no podemos aceptar de que el gobierno diga que no hay recursos cuando en realidad en el marco de la política económica hay de dónde sacar para poder distribuir en vivienda, en salud, en educación y fundamentalmente en el salario de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de la Administración Central se movilizan además en rechazo de aspectos del proyecto del Estatuto del Funcionario Público, que es analizado en el Parlamento. Lo anunciábamos en titulares, en Uruguay hay más de 584.000 armas de fuego registradas y unas 400.000 ilegales. Hoy el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay presentó un plan de desarme civil.
Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas, a diciembre de 2012, Uruguay tenía más de 584.000 armas registradas, un promedio de 5 por uruguayo. Pero si se toman en cuenta las que están en el mercado clandestino, el cálculo sería de un arma de fuego cada 3 habitantes, situando a nuestro país en el 9º puesto del ranking mundial de cantidad de armas per cápita, en similar posición con países como Irak. Solo el 11% de las armas registradas están en manos de policías o militares y el 89% son utilizadas por la población civil. En medio de este panorama, el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donangelo, dijo que en los últimos años aumentó notoriamente la cantidad de homicidios por armas de fuego. El tan mentado crecimiento que habrían sufrido los homicidios en Uruguay entre 2012 y 2011 parece en este sentido atribuible en buena medida al aumento de los homicidios realizados con armas de fuego. Así tenemos, por ejemplo, que si consideramos lo que ocurrió en Montevideo en 2012, que es la región en la que se produjo el mayor incremento de homicidios, es posible observar que el conjunto de los homicidios crecieron un 38% entre 2011 y 2012 en Montevideo. Los homicidios realizados utilizando armas de fuego se incrementaron un 73%, esto es aproximadamente el doble del incremento general. Para cambiar esta realidad, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Unión Europea pretenden implementar un plan nacional de desarme civil. Se va a trabajar en educación con niñas, niños y adolescentes como agente de cambio, lo cual es muy importante, ¿no? Que ellos se posesionen del tema y tengan un ámbito donde expresarse. Asimismo se va a hacer un relevamiento dentro de las instituciones de salud públicas y privadas a los efectos de ver recursos, insume la salud, para las lesiones por armas. Otros datos aportados por el Ministerio de Salud Pública revelan que en el año 2011 578 personas se quitaron la vida y en 185 de esos casos se utilizaron armas de fuego. El secretario para las Operaciones de Paz de Naciones Unidas felicitó a nuestro país por su desempeño en misiones. Hoy participó en la conferencia de ejércitos americanos que se desarrolla en nuestra capital. Es primera vez que se realiza... Durante la conferencia se intercambia información sobre entrenamiento y educación de los ejércitos, así como formación de equipos. Y una vez más, Uruguay es destacado por su profesionalismo en las misiones de paz. Esta presencia mía acá significa primero un agradecimiento a Uruguay por este compromiso y esta entrega a la causa de la paz universal que ha mantenido Uruguay durante tantos años, y para compartir con todos los demás países experiencias que todos tienen en las diferentes operaciones de mantenimiento de la paz. Mulet explicó que las misiones de paz evolucionan conforme a las realidades de cada país donde se encuentran. Por este motivo, en estos momentos se está colocando a disposición de los ejércitos nuevas herramientas en materia tecnológica. Por primera vez en el Congo se contará con sistemas de vigilancia aérea que no estarán armados, llamados drones. El 90% de los mandatos que tienen las operaciones de mantenimiento de la paz es para la protección de civiles, de población civil. Entonces, entre más mecanismos tengamos para ayudar a prevenir este tipo de ataques o este tipo de acciones en contra de la población civil, para nosotros mejor. En cuanto al mantenimiento de las misiones de paz, el jerarca sostuvo que la situación es variable. Estamos reduciendo nuestra presencia en Haití, estamos reduciendo paulatinamente en Liberia y en Costa de Marfil, porque se ha logrado la estabilidad de estos países, pero en otros tenemos que mantener una presencia porque esos objetivos todavía no se han logrado. Desde Uruguay, mientras tanto, se sostiene que nuestro país no tiene previsto aún reducir el número de efectivos en las misiones de paz. Uruguay es parte de la MINUSTA y se atendrá a lo que el comando de la misión disponga, a lo que los líderes de Naciones Unidas dispongan, pero Uruguay no tiene planes de reducción por el momento en MINUSTA. Actualmente hay 15 operaciones de mantenimiento de la paz con más de 115.000 personas desplegadas alrededor del mundo. Solo Uruguay tiene más de 2.000 efectivos. Jueces, fiscales y defensores públicos debatieron sobre la reforma del Código del Proceso Penal que se encuentra a estudio del Parlamento.
En apoyo a la reforma del sistema de justicia penal y a la mejora de las condiciones de vida y de reinserción socioeconómicas de las personas privadas de libertad, se llevó a cabo un seminario taller con el fin de promover el debate sobre el proceso penal acusatorio que involucra a fiscales, jueces y defensores públicos. El sistema acusatorio se trata de clarificar los roles de juez, fiscal y defensor. Es el fiscal, el representante del Ministerio Público, quien recibe las denuncias, quien prepara los casos y quien deduce luego la acusación, digamos, ante un tribunal. Ese tribunal obviamente está presidido por un juez, que es el que luego de escuchar y oír a la otra parte del proceso, que es la defensa, va adoptando resoluciones sobre el decurso de ese proceso a los efectos de, si se trata de un proceso penal, arribar a una sentencia eventualmente de condena en la cual se declara a determinada persona como autora de un delito y se le impone determinada pena. Según los expertos, de aprobarse el nuevo Código del Proceso Penal, habrá mayor transparencia y traerá mayores beneficios. El proceso por audiencias supone el acortamiento importantísimo de los plazos de duración de esos procesos y por ende la persona va a ser penado, va a ser un condenado en un tiempo mucho menor al actual, bajando así de esa manera ese porcentaje tan significativo de personas hoy por hoy privadas de libertad sin condena. Por ende, como política de prevención, eso significa quitar incertidumbre, tensión y demás a las personas privadas de libertad, porque la persona que está recluida sabe que está cumpliendo una pena que ya está firme y sabe qué tiempos de reclusión le esperan. El Centro de Estudios Judiciales del Uruguay del Poder Judicial y la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación anunciaron que en el correr del mes habrá 2 seminarios más a desarrollarse en los departamentos de Salto y Tacuarembó. Volvemos a la gira del presidente José Mujica por España. Ayer visitó el pueblo vasco de Mujica, donde vivieron sus antepasados. Mujica pasó la noche del sábado en una de las 2 casas de campo que existen en Mujica. Pudo ver el atardecer y bien al alba el domingo se levantó para reconocer un lugar que caminaron sus ancestros. En el paisaje las casas están desperdigadas y los caminos suelen estar desiertos. A las 8:30 en el ayuntamiento el gobernador y los 8 alcaldes recibieron al presidente. Le regalaron una réplica de la llave y la cerradura de madera del acceso que uno de los últimos señores Mujica mandó construir de la Torre de San Román. Los seres humanos, cuando envejecemos, inevitablemente nos hacemos la pregunta de dónde venimos. Tal vez inconscientemente empezamos a pensar a dónde vamos. En una conversación mano a mano con un vasco de su edad, Mujica expectante escuchó todo lo que más pudo de este lugar al que prometió volver. No sé lo que me depara el porvenir, porque bueno, pero me tengo propuesto venir con más tiempo cuando salga de esta changuita que estoy haciendo de presidente y venir con mi compañera como un don nadie, no como un presidente. Antes de dejar el ayuntamiento, Mujica estampó en el libro de honor que inauguraba: la emoción de los recuerdos, raíces y sentires están en este paisaje, en la arquitectura y en la música. Gracias, gracias por el aliento que me das. La procesión va por dentro, no es problema de comunicación para afuera. ¿Qué vino a buscar? Raíces. ¿Qué sabe de sus antepasados en estas tierras? No, sé algunas cosas, pero no son más importantes que las de otros, pero son cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. ¿Por qué en este momento y no antes? Porque si soy gobernante tengo que venir a España y no veo la colectividad gallega y vasca, es como un insulto a la historia de mi país. Y el presidente también se reunió con uruguayos en Galicia. Nuestras enviadas nos detallan ese momento en una nueva entrega. La llegada del presidente fue con algarabía. Luego, durante el discurso, la emoción de Mujica fue contagiando a gran parte de los uruguayos. La referencia a la vida lejos del país provocó lágrimas y reclamos.
pero no se olviden, se lo tienen que pedir a todos los partidos del Uruguay. Y con un orgullo muy grande en mi caso, porque yo soy hijo de preso político y bueno, y lo vivo, la verdad, con una emoción grandísima. No, con mucha ilusión. Sí, el presidente Mujica es un personaje mundial. Se aguarda la llegada del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, precisamente participando en esta gira, para definir medidas relacionadas con el aumento del dólar. Al respecto, el presidente en ejercicio, Danilo Astori, dio algunas explicaciones. También abordó el acercamiento de Uruguay a la Alianza del Pacífico. Los recientes incrementos en la cotización del dólar dieron paso a una serie de hipótesis explicativas del fenómeno. Para el contador Danilo Astori, las razones son múltiples. Se han tomado medidas que encarecen el ingreso de capitales especulativos y esas medidas quizá hayan llevado a algunos actores a pensar que podrían agudizarse o que de alguna manera podrían complementarse con otro tipo de instrumentos. Astori sostuvo que hay factores exógenos que no puede manejar, pero sí hay factores de política interna sobre los cuales trabajar. En cuanto a la rendición de cuentas, el vicepresidente indicó que habrá que actuar con mucha cautela. Y además se debe buscar el equilibrio entre las necesidades y prioridades del país con la reducción del déficit fiscal. En cuanto a la Alianza del Pacífico, hoy Uruguay es observador, pero aspira a ser miembro pleno. Que para Uruguay es absolutamente fundamental diversificar sus relaciones con el exterior y apuntar a las experiencias con mayor potencia, obviamente. Y en este momento no conozco otra con mayor potencia en la región que no sea la Alianza del Pacífico. Astori recordó que fue el mismo presidente Mujica quien ya había anunciado al Mercosur que buscaría este camino durante la cumbre del 2012 en Mendoza. Y para el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, la nueva acción de Uruguay en materia de integración latinoamericana debe ser ingresar como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. La oportunidad de plegarnos, incorporarnos a una alianza que va en serio, que avanza a pasos muy rápidos y donde Uruguay ya es observador, me parece que debe ser el paso siguiente. Y en esto hay que estar dispuesto a discutir y negociar con Brasil. Brasil ya ha marcado una postura crítica y también vencer resistencias internas que ya han surgido dentro del Frente Amplio, pero no podemos perder el nuevo tren. Hace 5 años perdimos un tren, el tren del TLC con Estados Unidos. No perdamos ahora este otro tren porque los trenes no pasan todos los días. Mieres explicó por qué descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo entre bloques, es decir, entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Porque eso es un engaño, porque en definitiva si el Mercosur internamente no puede acordar los pasos necesarios para una libertad de comercio efectiva, imagínese en una negociación con otro bloque. O sea, Uruguay no puede esperar, está bien negociar bilateralmente con Brasil, pero ahora agreguemos la oportunidad de un ingreso a la cuenca del Pacífico. Los precandidatos nacionalistas van a realizar un acto conjunto de cara a las próximas elecciones internas de esa colectividad. El herrerismo presentó la propuesta para reunir públicamente a los precandidatos del Partido Nacional. Se considera que es un buen mensaje a la población, es una demostración más de la unidad del partido y en consecuencia se aprobó y luego se fijará oportunamente la fecha de la celebración. También plantearon su preocupación por la visita de los ministros miembros de la Comisión de Seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, realizada a la Suprema Corte de Justicia en el mes pasado. Por la forma en que el Poder Ejecutivo presiona sobre la Suprema Corte de Justicia, violando la Constitución de la República, y la necesidad de actuar conjuntamente con la agrupación parlamentaria a efectos de ponerle límite, ponerle coto.
El Ministerio de Vivienda abrió un plan de acceso a la casa propia para personas solas, parejas y familias. Las inscripciones se reciben hasta el próximo 29 de junio. Este programa permite acceder a un préstamo del 90% del valor del inmueble y el Ministerio de Vivienda podría subsidiar el 50% de la cuota mensual de la prestación. El inmueble a adquirir puede enmarcarse en la promoción de las viviendas de interés social que saldrán al mercado entre 2014 y 2015. Los postulantes deben tener entre 18 y 55 años con ingreso entre 35 y 75 unidades reajustables, lo que representa un salario de 22.707 y 48.659 pesos. Pueden ser viviendas de 1 a 3 dormitorios. Es necesario no tener vivienda propia ni haber sido parte de un subsidio del sistema público de vivienda. Los empleados privados, profesionales y otros deben contar con 2 años de antigüedad laboral. En caso de funcionarios públicos, 6 meses. No registrar operaciones incumplidas en el clearing de informes, ni contar con embargos. Contar con un ahorro previo del 10% del total de la vivienda. De ese porcentaje, se abona un 3% al momento de la inscripción, otro 3% a los 60 días de adjudicada la vivienda y el 4% restante a los 6 meses de firmada la compra-venta. Para inscribirse, deben presentar cédula, identidad y fotocopia de él o los titulares, historia laboral que debe ser solicitada en el BPS, 6 recibos de sueldo o declaración jurada donde figuren 24 meses de ingresos mensuales certificados por un contador y estado de cuenta de algún integrante del núcleo familiar que acredite el 3% del ahorro previo requerido. Las postulaciones se reciben hasta el 29 de junio en la dependencia del Ministerio de Vivienda del departamento donde esté el inmueble que se procura. En este llamado hay casas disponibles en Montevideo, Maldonado y Salto. Por más información pueden ingresar a la página web del Ministerio. Las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron en mayo los 1.047 millones de dólares. De esta forma, en los primeros 5 meses del año, las exportaciones llegaron a los 3.760 millones, lo que significó un aumento del 4.1% con respecto al mismo periodo del año 2012. La información económica la proporciona, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Subió el precio del dólar, que en la compra cerró a 19.90 y en la venta 20.70. También subió el dólar interbancario billete a 20,318. Al alza el peso argentino, 2,3. Bajó el real, 8,55, 10,05. Y el euro billete por su parte subió 25,85 en la compra, 27,25 en la venta. La unidad indexada, 2,6104. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El gobierno de Brasil desplegó a más de 35.000 efectivos militares en todas sus fronteras para combatir el narcotráfico y la inseguridad ante la proximidad de varios eventos internacionales que se van a realizar en el país. La operación llamada Ágata 7, en curso en toda la frontera de Brasil de casi 17.000 kilómetros, ya secuestró más de 6 toneladas de droga y 8 toneladas de explosivos en operativos en los que se revisaron 184.000 vehículos y 12.000 embarcaciones, según informó la presidenta Dilma Rousseff en su programa radial semanal Café con la Presidenta. La mandataria destacó la importancia de la operación de custodia de las fronteras en acción combinada de todas las fuerzas de seguridad en el marco de los grandes eventos deportivos y religiosos que recibirá Brasil. Este mes se disputará la Copa de las Confederaciones y en julio se realizará la Jornada Mundial de la Juventud Católica con la visita del Papa Francisco. Según informó Rousseff, la operación moviliza 33.500 militares. Buenas noches para todos. Hay 2 temas esta semana. Tienen que ver con definiciones. Por un lado, la definición del campeonato, defensor campeón. Mañana la final, la semifinal, como se llama oficialmente, pero en donde, si gana Peñarol, sale campeón. Sería el primer campeonato en el mundo, ¿no? Donde un equipo gana una semifinal y es campeón. También definición por el lado de la selección uruguaya, porque se juegan cosas importantes y por eso también va a ser uno de los temas del día de hoy.
Neymar firmó contrato con Barcelona por 5 temporadas. El brasileño dice que llegó al equipo catalán para ayudar a Messi a seguir siendo el mejor del mundo. Chelsea anunció oficialmente la vuelta al club de José Mourinho. El portugués estará al frente del equipo por las próximas 4 temporadas. El tenista uruguayo Pablo Cuevas está entre los 8 mejores. La dupla que conforma con el argentino Horacio Ceballos avanzó hoy a cuartos de final de Roland Garros. Rodrigo Capó se consagró campeón de la Liga de Francia de rugby. Su equipo, el Castres, venció en la final a Toulouse. El piloto uruguayo Santiago Urrutia terminó cuarto en la segunda carrera de las 2 que disputó este fin de semana en Alemania. Bueno, vamos a arrancar con el torneo local. Se llevan vendidas más de 30.000 entradas. Mañana se van a vender a partir de las 13 horas en el velódromo. Va a ir mucha gente al partido de mañana por la noche. Vamos a ver si les parece cómo fue que se dieron los resultados para que Defensor se quedara, dependía de sí mismo con el torneo clausura. Con definición, casi que de guión de cine, se definió el torneo clausura. River se ilusionaba con definirlo. A los 14, Gabriel Leyes solucionaba todo ante Fénix. Cerro le amargaba la tarde a Defensor a los 38 minutos con gol de Caballero y 5 minutos más tarde el gol de Carlos Núñez en el Centenario lo dejaba con las manos vacías al Violeta en la definición. En el segundo tiempo, el equipo de Da Silva agrandaba las distancias y se perfilaba para definir clausura ante River que le ganaba a Fénix en el Sarol. Mauro Fernández y Salayeta definían para que todo sea mucho más sencillo. A falta de 20 para el final, Ignacio Rizzo le baja la pelota para que el talento de Arrascaeta liberara el grito atragantado de los violetas. Defensor empataba en el Trócoli para ser campeón y olvidarse del resultado del resto. De poco sirvió el último grito de Stoyanov en el Centenario. El equipo de Tabaré Silva levantó el título en el Trócoli y ahora todo es mano a mano ante Peñarol. Bueno, hasta mañana todo bien. Después hay que ver qué pasa con el tema calendarios. Defensor anunció que va a pedir un consejo de liga para fijar las fechas de otra final si es que hay. Si se juega el mejor de 3 después del partido de mañana. Así que hay que esperar. Hasta mañana todo bien. El partido va a ser por la noche. A ver qué dice el ministro Eduardo Bonomi del tema de que el partido se juegue a las 21 horas y que termine después de las 11 de la noche. ¿Es una hora adecuada para jugar ese partido? Bueno, ahí se me pone en el aprieto de tener que responderle algo que si todo hubiera funcionado normalmente no se jugaría un martes, no se jugaría un martes de noche, pero esto está condicionado por el calendario deportivo y por otros partidos que cuando se planificó el campeonato uruguayo no estaba previsto, así que ante los imprevistos hay que resolver de la mejor manera. Podemos concluir entonces que esas 2 semanas y cuando el campeonato se aplazó por el tema de Bellavista terminan condicionando hasta el día y el horario de esta primera final que se va a jugar mañana por la noche. Ya están trabajando en un operativo que se va a desarrollar en el día de mañana, sobre todo por si Peñarol sale campeón y después concurren a festejar a 18 de julio como lo hacen habitualmente. Vamos a hablar de la selección uruguaya. Llegó Diego Lugano. Llegó el capitán y atrás los medios franceses a buscarlo. Se viene el amistoso. Es un partido de un relieve internacional importantísimo. En el medio de un buen partido, otras preocupaciones. De nuestra situación en la tabla de ese partido Venezuela hace que nuestra mentalidad esté 100% en Venezuela, ¿no? Así define el momento. El ciclo exitoso que traíamos por el momento ha terminado. Un momento para lograr y saber entender y leer las críticas. Si le buscás la boca y le entrevistás al Papa Francisco, también nos puteaba. En cuanto a los aportes para esta semana tan importante, una búsqueda del capitán. De transmitir equilibrio emocional, tranquilidad, porque esto no deja de ser un partido de fútbol donde ganás o perdés. Claro y concreto. Si no llegamos a ir al Mundial, evidentemente que sí que se termina un ciclo, ¿no? Eso está clarísimo. Se iba a conocer hoy la lista para la Copa Confederaciones. De los 26, 3 van a quedar afuera para ese torneo que es después del partido con Venezuela, pero se va a conocer en el día de mañana. Vamos a hablar de Francia. Está entrenando en el Parque Central. Hoy se unieron los 3 que llegaron de España. Benzema, el más conocido por todos, Rami y Mathieu, los 3 jugadores del equipo de Champs. Ahí está, se ríe, el amistoso importante, el miércoles a las 4 de la tarde. Y mirá lo que hicieron, salieron a caminar, profe, por ahí por Carrasco. Están en Sofitel, ahí hospedados, salieron a caminar, tranquilos, todos juntos, ¿no? Ahí estaban entonces
Y va a ser el tema, decíamos, el campeonato local y también el momento, la definición, las presiones, cómo vive la selección uruguaya después de 7 años de proceso, la definición de un partido tan importante que nos puede dejar de camino al próximo Mundial o prácticamente o casi eliminados. Vamos a escuchar al técnico de la selección. Así define el partido el entrenador. Es una prueba muy exigente, pero beneficiosa. Y por eso es un partido con un rival de demasiado prestigio para decir que esto es un entrenamiento. Didier Deschamps, campeón del 98, debutó como entrenador de la selección francesa en el 0-0 amistoso con Uruguay. Tienen un líder nato. Yo tuve oportunidad de dirigir al Milan cuando él estaba en la Juventus. Por todo eso el partido con Francia es de alto nivel. El entrenador lo vende y bromea. Y bueno, hay gente que lo entiende o no, hay gente que hace chistes a ver si yo voy medio y medio con la venta de entradas. En este país es así. Pero hay sin dudas una preocupación sobre necesidades. Venezuela. ¿Cómo lograr ganarle a un equipo que ha progresado mucho? Creo que no le hemos ganado en los últimos tiempos por eliminatoria. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. Cuántas cosas en esta semana que se pueden dar a nivel de deporte, sobre todo del fútbol, ¿no? Final del campeonato o semifinal y posibles finales si es que ganara Defensor Sporting. Este partido contra Francia que nos queda metida en el medio de todo y que es un partido espectacular porque Francia no viene todos los años ni va a volver como de cualquier manera. Ya el inicio del trabajo hacia las eliminatorias de ese partido trascendente con Venezuela y después la Copa de las Confederaciones. Todo junto a veces hace que uno pierda la magnitud de los hechos que se tiene. Pero me quiero con una primera reflexión. Francia viene a jugar a Uruguay por lo que ha hecho Uruguay en los últimos tiempos, más allá del momento en el que Uruguay se encuentra. Ha conseguido muchas cosas y eso es lo que valora Francia para venir a jugar frente a la selección uruguaya. Así lo ve Lugano. De marzo del 2006, Oscar Washington Tabárez asumió oficialmente como técnico de la selección. Mientras se conversaba del 4-3-3, el sistema y sus variantes, cierta filosofía de orden y pensamiento asumía el control del entrenamiento en el complejo Uruguay Celeste. Diego Lugano, capitán y referente de 7 años de proceso. Lo más grande que ha pasado y lo que me está pasando y lo que me va a pasar. Ese era el gran objetivo siempre que nos planteamos, más allá de cualquier resultado, de siempre poder transmitir una imagen bueno, de uruguayo, de honesto, de trabajador, tener compromiso, de mantener un nivel a pesar de los resultados negativos, positivos. Nos ha tocado estar casi afuera del Mundial pasado, nos han tildado en aquel momento de que veníamos a robar la plata a Uruguay, en una conferencia aquí, yo estaba casi con asombro, casi con reírnos, pero con altura contestamos, con respeto. Eso creo que es el dato más importante. Cuando comenzó todo este proceso, Tabárez se planteó un proyecto y en uno de esos elementos que manejaba era la creación del jugador de la selección, aquel jugador que sintiera gran admiración, respeto, cariño, que tuviese entrega por la selección. Y creo que el principal quiebre que se dio entre procesos anteriores y es el afecto que la gente tomó hacia la selección, pero principalmente por el afecto que los jugadores le dieron a la selección. Y más allá de los resultados, esa historia que se ha vivido y que hoy empieza a caminarse para ver si se puede revalidar, ha marcado la relación entre los jugadores de la selección y esa comunión con la gente que se ha vivido de diversas maneras. El camino para las eliminatorias no es fácil, es extremadamente complicado. Sigámoslo viendo. Desde 1990 Uruguay siempre clasificó en repechaje a los mundiales. De los últimos 5, contando Sudáfrica, se perdió 3. Ganó 6 partidos de 18, 6 partidos para clasificar a Sudáfrica en el 2010. 24 puntos hizo la selección de Tabárez. Ganó 7 partidos, uno más, para clasificar a Corea-Japón 2002. Lleva 3 victorias, buscando un boleto para el Mundial de Brasil 2014. Si los años 2010 o 2011 o todo lo demás, si el 2010 o el 2011 es lo que somos nosotros habitualmente, desde el punto de vista de la organización de nuestro fútbol, de nuestro poderío económico, del sentido empresarial, de la organización de las selecciones, porque ahora nos quejamos que estamos en el lugar 17 del ranking de FIFA, por el solo hecho de que en algún momento, en el año pasado, estuvimos en el segundo lugar.
Pero ¿cuál es la realidad? Pero un Botija 13, 14, 15 años en Uruguay, si le das una medicina deportiva adecuada, con el primer mundo, un entorno que pueda practicar en buenas canchas, cuando llueve que no se embarre, son cosas que te van a ayudar a mejorar y que es el defecto nuestro, que tenés jugadores con gran potencial, pero cuando llegan a la edad de desarrollarse o explotar, tienen un techo porque no hay estructura. Hace tiempo que digo que había que disfrutar aquel momento cuando llegamos a estar segundo, cuartos en el Mundial, campeones de América, clasificados para la Copa de las Confederaciones, porque ese momento no se repite fácilmente. Tavares nos dijo una cosa que es tan interesante como haber estado segundo, que antes de que empezara este proceso llegamos a estar 67 en el ranking de la FIFA y habíamos quedado varias veces afuera de los mundiales. Hay algo que nos cuesta mucho, que son las clasificaciones en torneos largos, sin embargo nos va mucho mejor en los torneos cortos. De ahí que ganamos la Copa América o nos fue tan bien en el Campeonato del Mundo. Son realidades que hacen a nuestro fútbol, que hacen a la diferencia de repente cuando se compite en estas eliminatorias, que nos cuesta muchísimo para poder alcanzar el mundial. Pero bueno, es organización, dar lo mejor para tratar de conseguir lo mejor, que no siempre se puede. Es lo que tenemos, no lo perdamos más allá de los resultados. Y bueno, vayamos a meternos en esa final, porque esta final que se va a estar jugando mañana, o semifinal si usted la quiere, va a estar enfrentando a dos equipos totalmente diferentes. Un poderoso como Peñarol, que fue el mejor del año, porque en realidad ganó la tabla anual. Es el equipo que acumuló mayor cantidad de puntos. Si fuese un campeonato de liga, ya sería el campeón. Pero bueno, el reglamento del fútbol uruguayo, esas complicaciones, que hay finales, campeón de la apertura, campeón de clausura, provoca que haya que jugar esa semifinal. Y el convidado de piedra es este equipo violeta que se ha acostumbrado a estar en las finales. Defensor es el campeón de todas las canchas. El violeta recorre los barrios, juega en estadios donde la pelota va saltando y salió 8 veces del Francini en 15 fechas del clausura. Porque hoy encontramos una cancha que estaba bien, pero hemos encontrado 4 o 5 canchas que no estaban en condiciones. Y eso también suma a que esto se valore más. Lejos de que esto sea un problema, fue derrotado únicamente por Liverpool en Belvedere y no perdió nunca más fuera del Parque Rodó. Y creo que la entrega, la rebeldía que tiene este grupo, los jugadores que tiene, la calidad de jugadores que tiene, creo que marcaron la diferencia. Empató en el Trócoli, Nasasi en el Roberto y se llevó la victoria de Jardines, del Parque Central, de Las Piedras y también de Mes. Este grupo lo necesitaba, lo quería, lo merecía y bueno, la verdad que se dio, que es lo más importante. Dicen que los equipos se construyen desde atrás hacia adelante, solidez defensiva, solo le marcaron 9 veces y contundencia en ataque. Llegó poco y convirtió en 19 oportunidades. A lo largo de todo el campeonato la defensa se mostró muy sólida y bueno, tenemos jugadores de jerarquía en la delantera. Defensor es sinónimo de identidad generada en la cantera. Contento, la verdad que todo se me dio muy rápido y bueno, ahora festejar con toda la gente de Defensor. Creo que la mentalidad que teníamos era esto. El violeta es un experiente en esto de definir, acostumbrado a que su horizonte sea el de entreverarse entre los grandes, llegó a 6 finales en los últimos 10 torneos. Ahí Diego del informe daba un dato que era interesante, la cantidad de veces que salió Defensor Sporting. Hay un dato que también es interesante, no quiere decir nada, simplemente es un dato. Defensor Peñarol, en este campeonato uruguayo a lo largo de toda la temporada, salió 4 veces del Estadio Centenario y solo ganó un partido. Empató 1 y perdió 2. Vamos a ver cómo sería el campeonato, capaz que sería de otra manera. De cualquier manera, Peñarol llega mejor que Defensor porque llega grande, fuerte, con buenos resultados, mientras que Defensor ha venido como arrastrándose para poder llegar a esa instancia final. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana en un partido que puede definir nuevos problemas por el problema del calendario. Veámoslo. No se trata solo de convocar, elegir, hay que lidiar con el calendario que fue pisándole los talones al campeonato. Que no lo arreglen con una palabra del entrenador de la selección diciendo está bien, eso no va a pasar nunca. El problema cae y lo ataja la selección uruguaya con una decisión posterior, ceder oficialmente a los jugadores para la primera semifinal. Hay una programación de selección que hay que respetarla. Está mal porque ya habían arreglado algo, y bueno, pero son cosas que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, tenés que adaptarte y así estamos. Si Defensor gana mañana, habrá partidos finales, vaya a saber cuándo, probablemente el fin de semana próximo, sin los jugadores que están en la selección juvenil, sin los que están en la selección mayor
Y bueno, será en el medio de todo este caos. Nos perderemos la fiesta de Francia porque la gente está entusiasmada para ir a ver las finales y de repente no va a ver a la selección. Pero es el fútbol uruguayo. Entregaron una copa que parecía de plástico en el medio de la cancha, corriendo de atrás a los jugadores de Defensor sin poner una tarima, un cartel, nada. Así organizamos las cosas. Pero el fútbol uruguayo es tan grande, que en apenas horas se vendieron 35.000 entradas para el partido de mañana. Está la gente, están los jugadores. Nos falta pensar un poquito más. Seguimos más noticias. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Hasta la hora 22, Policía Caminera mantiene el operativo especial sobre la Ruta 5, tendiente a canalizar adecuadamente el retorno de los miles de fieles católicos que este 3 de junio llegaron a Florida para celebrar el Día de San Cono. Según estimaciones de la Intendencia del Departamento, casi 30.000 personas llegaron a la ciudad para participar de esta tradicional fiesta. Este año, la imagen que corona el santuario floridense vistió un nuevo manto traído especialmente desde la ciudad de Tellano, en la provincia italiana de Salerno, sitio donde se elaboró la imagen de San Cono a fines del siglo XIX. Y vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes y Negros. El martes tendremos que recurrir al abrigo durante las primeras horas, pues la mañana se presentará fría, con mínimas en el entorno de los 8 grados. Temperaturas que ascienden rápidamente, hasta alcanzar los 21 grados de máximas. Habrá buena presencia de sol, lo que permitirá el desarrollo de todo tipo de actividades al aire libre, sin descuidarse, porque en la tardecita regresa el frío. El miércoles seguimos disfrutando de tiempo estable, un inicio de jornada fría, con neblinas aisladas, lo que nos mantendrá todavía abrigados. Registros termométricos que ascienden gradualmente, generando una tarde templada y ventosa. Habrá pasajes de abundante nubosidad hacia la noche, con posterior y marcado descenso de temperatura. Nos vamos con un comunicado del expresidente Tabaré Vázquez, que advierte que no está autorizando el uso de su imagen en la campaña por la derogación de la ley que despenalizó el aborto. El doctor Tabaré Vázquez, en ejercicio de los derechos consagrados por nuestro ordenamiento jurídico, hace saber que no autoriza el uso de su imagen por ningún medio de comunicación en relación a la campaña que se desarrolla con motivo de la interposición del recurso de referéndum contra la denominada ley del aborto. Nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias, edición de cierre a la medianoche. De mi parte, hasta mañana.